Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Joven en CNN Chile. Bienvenidos, comienza Agenda Joven, una mirada diferente de la realidad, una mirada más refrescante, con puntos de vista nuevos, ¿por qué no decirlo? El cientista político Walter Dorte decía: las ideologías son un sistema de creencias por medio del cual se hace un diagnóstico de la realidad y a partir de ellos se actúa en política. Hay ciertos sectores, mucha gente que dice que las ideologías se han terminado. Veamos si están así, qué opinan las nuevas generaciones, qué opinan los jóvenes, los muchachos. Vamos a partir por allá. Don Claudio Alvarado, bienvenido. Tantas lunas. Muchas gracias, Pablo. Idea País hace presente. El Partido Comunista por allá. Don Julio Sarmiento, ¿cómo estamos? Hola, bien, gracias. Bienvenido. Felipe Olivares, Democracia Cristiana, ¿cómo estamos, Felipe? Hola, acá estamos bien. Don Pablo Ortúzar, del Instituto de Estudios de la Sociedad. ¿Cómo Hola, estamos? bien. Oye, ¿qué quiere partir con la respuesta? ¿Se acabaron las ideologías? ¿Perdieron importancia? ¿Perdieron protagonismo? ¿Cómo lo podrían definir? ¿Qué quiere partir? Estoy yo. Sí, yo creo que dos cosas muy breves para comenzar. En primer lugar, que sería bueno que acá expresáramos que considera que es una ideología cada uno de los presentes, de modo de poder hablar un lenguaje común y no entramparnos. Y en segundo lugar, como primera aproximación al respecto, yo creo que una cosa es que la ideología hoy día no se presenten de manera temática o reflexiva, como un cuerpo articulado de idea explícito en virtud del cual las personas justifican sus propuestas de acción, pero otra cosa distinta es que ellas hayan desaparecido. A mí me parece que es bastante claro cuando uno ve distintas demandas de actores sociales, el actuar de sectos políticos frente a una serie de temas, de que vivimos en un contexto altamente ideológico, que quizás se vive más de lo que se piensa, pero altamente ideológico. Y para cumplir lo que yo decía, ¿qué considero yo que una ideología? Yo creo que hay dos maneras fundamentales de entenderla. En primer lugar, como un cuerpo más o menos ordenado, articulado de ideas en virtud del cual se enfrenta la acción política, pero yo creo que esa manera de verlo tiene un problema, y es que da a entender de que toda visión omnicomprensiva de la realidad es ideológica, y ahí parece que no. Ahí parece que la ideología, comprendo lo primero, corresponde a un sistema cerrado de ideas que parte de la mente del sujeto. Y yo creo que es posible afirmar la existencia de visiones omnicomprensivas de la realidad que tienen su fundamento justamente en la realidad, que no son invención puramente del sujeto y que en consecuencia tienen un fundamento que verdaderamente permite sostener una acción política. Yo creo que en cualquiera de estas dos maneras de entenderla, las ideologías están presentes más allá de que no sean, valga la redundancia, presentadas de manera reflexiva o temática. Julio. Yo creo que más que el concepto, lo interesante acá es que había un discurso efectivamente de que terminaron las ideologías. Yo creo que eso es un discurso bien patrañero, Eso es un discurso que ha buscado justificar otros discursos que, por ejemplo, se han encargado el año pasado, y seguramente lo veremos este año también, de condenar al movimiento estudiantil al plantearse con una posición política. El decir que los estudiantes tienen que dedicarse solo a estudiar, el decir que las federaciones o las organizaciones gremiales no tienen que vincularse con temas políticos, el decir que la política tiene que dejarse para los partidos políticos y estar secuestrada de la participación popular porque para las leyes están los legisladores y el pueblo no tiene nada que ver con eso. Yo creo que ese discurso se ha instalado principalmente con la idea de hacer que las personas no se cuestionen un mundo posible, sino que más bien circunscriban la realidad a lo que está dentro del marco de lo que es posible. Y al despojar el actuar político, o al pretender despojar al actuar político de una ideología, lo que se ha buscado hacer con eso es hacer que básicamente nos quedemos solamente en la administración. Y se ve hoy día la política básicamente como algo técnico donde se administra, y eso ha sido, yo creo que deliberadamente impuesto por una visión de pensamiento que está muy relacionada con la derecha. El gremialismo básicamente lo que plantea es esto, y el neoliberalismo también lo que plantea es esto. Entonces, básicamente, mi punto es que el discurso anti-ideología es un discurso profundamente ideológico que tiene que ver con las posiciones de derecha, con la legitimación del mercado, del individualismo, del liberalismo en lo económico, y yo llamaría a los televidentes a no comprarse ese discurso definitivamente y a no plantearse su participación política o su visión de mundo solo circunscrita a lo que se plantea como posible desde también las clases dominantes, sino que a darse la tarea de creer y de transformar, que es básicamente lo que hay detrás de las ideologías. Felipe. Mira, yo creo que efectivamente hoy día no se han terminado las ideologías, siguen estando presentes, pero tal vez no con la misma fuerza que existían hace algún tiempo. ¿Por qué? Principalmente porque hoy día en el accionar político, más que propiamente una ideología, hay un conjunto de otras situaciones que se mezclan en términos de dar cabida a las ideas y a los
y a los conceptos que manejan los partidos políticos. Y hoy día, por ejemplo, en términos del movimiento estudiantil, como tú lo dices, efectivamente se ha tratado de mezclar un poco la idea de que existe una ideología política detrás, y es natural que así sea, que así ocurra, de hecho. Ahora, hay un tema, un precepto en términos de las ideologías que establece que las ideologías, cuando han llegado a su éxito, digamos, o cuando han fracasado, terminan. Probablemente puede ser ese el discurso que hoy día le afecta al Partido Comunista. Yo quería decir que en el fondo las ideologías, como sistemas omnicomprensivos de la realidad, efectivamente entran en crisis. Las ideologías surgen en una época de una extremada fe en la razón, y por lo tanto cumplían la función de alguna manera de explicar la realidad completamente y dar una receta de acción a partir de la cual se podía realizar esta idea, digamos, en ella. Y obviamente acusaban a los que quedaban fuera de esta comprensión de la realidad de falsa conciencia o de alienación o etcétera, ¿no? Entonces, eso tendió a acabarse, efectivamente, pero lo que lo reemplazó después, lo que viene, que es lo que vimos, yo creo, es un relativismo radical, en el sentido de que cada uno, se supone que cada uno tiene un acceso al mundo que es más o menos impenetrable por otra persona, y por lo tanto todas las personas deben respetar que cada uno piense lo que quiera. Y eso ha generado eso ha hecho que sea muy difícil la comunicación, pero además ha centrado la época post-ideológica, existen más bien causas que ideologías. O sea, las personas defienden causas, coinciden en algunas, discrepan en otras, pero no ideologías omnicomprensivas, o por lo menos no tienen ya mayor... Sin prejuicio de que esas mismas causas que muchas veces se defienden de manera crítica, reflexiva o no grupal, igualmente responden a paradigmas ideológicos entendidos como sistemas cerrados. Y yo creo que eso también está entrando en crisis hoy día. ¿A qué te refieres con eso como sistemas ideológicos cerrados? No, a que es una cuestión que parte desde una pura concepción subjetiva en virtud de la cual se quiere moderar la realidad, justamente atendiendo lo mismo que tú decías, a que el origen ideológico en general yo creo que está muy de la mano de una fe irrestricta en la razón, sin entender sus limitaciones, y por el contrario, lo que vivimos hoy día, en una desconfianza radical respecto a la razón en virtud de la cual se cae en este relativismo radical. Ahora, yo creo que eso, Pablo, ¿sí? Muy breve, que eso también está siendo... está entrando en crisis, está siendo, digamos así, colapsando de hace un buen rato. ¿Tú qué preferirías tener en la conversación ideologías presentes en el día de hoy, en el Chile de hoy? ¿O preferirías, como está hoy día, que hay ciertas discusiones en ciertos sectores que son un poquito más liberales, en busca de causas específicas, como decía Pablo? ¿Cómo te gustaría que se plantearan las discusiones? Yo creo que ahí está el problema, y me gustaría referirme a eso después que respondas la pregunta. Yo creo que hace mucha falta de que se pongan los principios sobre la mesa, de que los distintos actores políticos pongan sobre la mesa cuáles son aquellas ideas matrices en virtud de las cuales buscan fundar su acción política y que se reflexione al respecto. Entonces, en ese sentido, si tú me dices, preferir ideología, entendiendo eso, como poner sobre la mesa el cuerpo de la idea en virtud del cual se quiere accionar, obviamente que hace falta, porque muchas de las discusiones que tenemos versan sobre cuestiones discutibles ignorando los principios. Recuerdo, por ejemplo, a Francisco Javier Urbina, que el año pasado en la tercera ponía esto muy de manifiesto cuando decía, ojo, en la discusión educacional hemos debatido sistemáticamente sobre lucro no lucro, sobre municipalización, pero no sobre cuáles son los fines del principio educacional que queremos lograr. ¿Queremos solo igualdad? ¿Queremos calidad? ¿Qué significa eso? ¿Queremos una sana diversidad de proyectos educativos, libertad de enseñanza? Es como estar salvando el día. Claro, pues, discutiendo sobre eso, uno puede entrar a evaluar cuáles son los medios más óptimos. Yo creo que esa manera de discutir es muy nociva. Cuando se dejan de lado los principios que se quieren realizar con la acción política, obviamente que la discusión se vuelve insulsa y diálogo de sordo. Y lo que quería decir, yo creo que eso está haciendo crisis, porque la neutralidad, que es una de las cosas que siempre se dice de la mano de este discurso ideológico relativista, hoy día está muy discutida. Nadie se compra de que los actores políticos sean neutrales, de que no tienen posición sobre lo que están hablando. Eso hoy día no es real. Yo veo en las cosas que ustedes dicen dos puntos que quiero rebatir. Uno es este llamado insistente, que viene, creo yo, de la misma posición política de derecha, neoliberal, que justifica este discurso antiideológico, este afán de tecnificar las demandas sociales y este afán de plantear que los estudiantes, que eso se
que las demandas de los estudiantes y de los sectores como los gremios, los trabajadores, etcétera, se circunscriben a cosas técnicas o a cosas puntuales o a temas que tienen una solución concreta en especial. El desvincular la acción política de esos sectores de correlatos que tengan que ver con la visión de mundo, con la visión de país, con la idea de sociedad que se quiere construir, es un discurso profundamente cargado hacia lo ideológico. Y lo otro tiene que ver con este discurso también de fin de algunas ideologías en función de ciertos fracasos históricos que habría habido. Principalmente me refiero a lo que planteaste tú respecto a cómo se dice que la ideología de izquierda o el comunismo o el socialismo están derrotados a nivel mundial. Y yo creo que esto es profundamente falso. Se suele con este discurso al final terminar diciendo, esperamos un poco, que básicamente hoy día el neoliberalismo es en lo que se ha transformado el mundo, que esta es la corriente hegemónica a nivel mundial y que tenemos que subirnos arriba del carro o quedarnos abajo. Y Chile ha querido plantearse como un paladín del éxito de ese sistema neoliberal, de esa ideología neoliberal. Pero espérame, pero el punto es que el mundo va en la dirección contraria. El mundo, Latinoamérica en particular, está justamente hoy día abandonando el neoliberalismo, dándose cuenta de su fracaso. Europa, estoy seguro que lo va a hacer cuando reflexiona en torno a la crisis que está viviendo. Y finalmente son las ideas propias de las ideologías que algunos plantean como derrotadas las que finalmente van a triunfar, yo creo, en este contexto, porque son las que dan soluciones reales a los problemas que hoy día viven. No perdamos el objeto, digamos, de la discusión, porque, claro, o sea, si bien uno puede llegar y plantear que su determinada perspectiva respecto al mundo es la correcta, la discusión está tratando de montar un paso antes, digamos, que es el problema de cómo accedemos al mundo a través de la razón y cómo eso está hoy día en crisis, que yo creo que eso lo puedes compartir, digamos. Ha habido serios problemas en el movimiento estudiantil para tratar de hegemonizar una determinada perspectiva, y ese problema lo han tenido los propios grupos de izquierda. Y eso tiene mucho que ver con que hoy día efectivamente se vive en un subjetivismo radical, y por lo tanto las personas sienten que no tienen por qué militar, que no tienen por qué, digamos, que no tienen por qué someterse a una determinada visión de mundo. Mira, a mí no me interesa una serie de lugares comunes, disculpa, para ejemplificar lo que dice Pablo, que yo estoy muy de acuerdo. Uno escucha una serie de cosas de parte de los políticos, dirigentes sociales, que uno entra un poco más allá y no hay mucha reflexión, pero hoy día están instaladas esta especie de ideología que se vive, que yo creo que corresponde al socialismo liberal imperante. No se pueden imponer las convicciones, cada uno tiene su verdad, y una serie de lugares comunes de ese tipo que tienen que ver con el subjetivismo imperante. Sí, pero y por eso la lógica que se instala es la de las modas. Tú puedes instalar ciertos conceptos de moda como el de lucro, sin ahondar mucho, tratar de mantenerlo en cartelera, digamos, un tiempo, pero luego ahí caemos en un tema que me interesa, el lucro, por ejemplo. ¿Ustedes creen que es un discurso de moda? ¿Ustedes creen que es un discurso ideológico? ¿Ustedes creen que la politización del movimiento estudiantil a la hora de plantearse temas como reforma tributaria, como cambio de la Constitución, es favorable al desarrollo del movimiento estudiantil, de la calidad de democracia en Chile, del mejoramiento de la educación o no? Esos son los temas concretos con esta discusión que yo creo que son importantes y relevantes de discutir, sobre todo. Ahora, y si hubiera ideología, o sea, o fuera un país más ideologizado, o los líderes fueran más ideologizados, se puede llegar mejor a un consenso que con la mirada actual, que es lo que decías tú, que es el subjetivismo de cada uno. A mí el consenso no me interesa como valor en sí mismo. A mí me interesa el avance de las demandas sociales. A mí me interesa la transformación de la sociedad. Y en función de eso... ¿Eso se consigue solamente con una pura ideología? No, pero ustedes parten de la premisa, yo creo que errada, porque ustedes parten planteando como si Chile fuera poco ideológico. Y yo creo que Chile es un país profundamente ideológico. O sea, el gobierno actual es un gobierno profundamente ideológico, que prácticamente sigue un manual, entre el cual está, por ejemplo, a la hora de el movimiento estudiantil plantearse demandas un poco más serias y vincularse con el sector de los trabajadores, empezar a criticar lo ideológico, empezar a acusar de penetración del Partido Comunista y empezar a acusarlo de politización y de intereses particulares, siendo que el gobierno está politizado, milita en partidos políticos, juega un rol político y lo niega. Y eso es donde yo creo que está la demagogia de ese discurso. Ahora, el avance de esto yo creo que tiene que ver con que asumamos las posiciones como ideológicas, demos el debate franco y avancemos. El consenso en sí mismo es un instrumento para avanzar, pero lo importante es avanzar en transformación. Lo importante es avanzar, pero para avanzar, ¿en función de qué? Hay que preguntarse para qué, cuáles son los fines. Julio dice, a mí me interesa que las demandas sociales progresen. Veamos de qué demanda social se trata. Muchos de los peores horrores del siglo XX tuvieron que ver con avance reflexivo respecto a cuestiones que se instalan. Entonces, ojo, yo quiero volver sobre el punto. Quiero volver sobre el punto. Amenazar sobre el totalitarismo. Y parece que me te interrumpí. Yo quiero volver sobre el punto. Quiero volver sobre el punto. A mí me parece que es muy importante comprender, y por eso yo creo que si Julio escuchamos bien el tema, no estamos tan en desacuerdo,
que vivimos en un contexto altamente ideológico. Es mi impresión, lo dije al principio. Lo que pasa es que es una ideología que no es presentada, insisto, de manera temática, reflexiva, articulada. Yo creo que es un contexto que se vive. Le falta formalidad a la presentación. Efectivamente, y eso es muy grave. Y se ve, por ejemplo, en el mismo discurso que recién Julio levantaba. Cuando Julio dice, yo quiero que las demandas sociales avancen, pero si lo importante es ver para dónde, cuál es el norte, cuáles son los fines que se quieren lograr. Mientras eso no pasa, vemos que incluso en aquellos que muchas veces se llenan la boca con que hay que acabar con este discurso antiideológico, no muestran explícitamente cuáles son los principios que quieren conseguir. Y dime una cosa. Yo todavía no entiendo por qué es ideológico. A ver, Chile siguió un camino de modernización, espérate, que eso es importante. Sí, Chile siguió un camino de modernización que tiene que ver, que finalmente fue el de la monetarización. Y la monetarización es la coordinación de los vínculos sociales a partir del dinero. Y el dinero, esa es la postura que yo creo que tú crees, que el dinero es una forma de ideología. Pero el dinero, la verdad, lo único que hace es un medio de comunicación, que lo único que hace es coordinar expectativas y relaciones entre personas. Pero fíjate que ese discurso es ideológico, que es dogmático. Por eso digo, yo creo que eso yo sabía que tú pensabas que eso era ideológico, pero a mí me gustaría saber por qué se piensa que la coordinación de la actividad de las personas a través del dinero es una ideología, porque es difícil compararlo con las ideologías racionalistas anteriores, digamos, con lo que se llamaba propiamente ideología. Yo creo que en esto que acaban de confrontarse Pablo con Julio se ve un poco la necesidad de distinguir entre ideología como un cuerpo de idea a partir del cual se piensa la sociedad o se quiere conducir, no sé qué, que todos tenemos. O sea, eso es el discurso que yo creo que hay que romper. La neutralidad no existe. Michael Sanders lo demostró claramente. La aspiración a una sociedad justa muestra que todos quienes intervienen en la lucha política tienen una visión que quieren promover, materializar. Pero otra cosa es creer que todo cuerpo de ideas es igualmente ideológico. Cuando yo digo que vivimos en un contexto altamente ideológico, me refiero a que hay muchos de estos cuerpos de ideas que se asumen tácitamente, acríticamente, que desconocen la realidad, que no tienen que ver con lo que las personas son, con lo que la sociedad está llamada, y en eso me refiero justamente como el subjetivismo radical que vivimos, el socialismo liberal imperante, que eso es ideológico. Eso es ideológico. Felipe. A mí lo que me preocupa es principalmente el tema de cómo, en términos de ideología, defender, por ejemplo, hoy día los valores, en términos de que se genera una excesiva, a mi juicio, un excesivo giro hacia lo liberal, y qué pasa con la visión un poco más conservadora en términos ideológicos. Hoy día no se pronuncia, hoy día está de moda el hecho del liberalismo, y qué pasa con las otras ideologías, ¿no están presentes hoy día? Yo creo que no está presente en el sentido formal que tú dices, pero sí en el hacer, como ideología. Pero vamos a hacer una pausa. ¿Ya? ¿Hacemos una pausa? Ya, hagamos una pausa. Una pausa acá en Agenda Joven y seguimos hablando. Ya volvemos, pausa ideológica, ¿eso? Y ya volvemos con esta discusión para mostrar más en la realidad nacional. Agenda Joven, estamos conversando con las nuevas generaciones. En comerciales también se discute, en otro tono, con algún chilenismo por ahí a lo más, como mucho. Pero aterricemos un poquito en las ideologías que están presentes en el debate del día a día en el cotidiano nacional. Pero tú tenías, Julio, Sí, yo creo que efectivamente acá se es poco franco respecto a las posiciones ideológicas. Un poco lo que fundamenta las distintas posiciones que se ven en la política hoy día están muy llenas de lugares comunes. Eso lo conversamos también en la pausa. Están muy llenas de argumentos agarrados al vuelo, un poco tratando de apelar al sentido común, y por eso se justifican posiciones profundamente reaccionarias, algunas muy nocivas a nivel social, como en función de la igualdad, en función de la libertad de derechos, en función de la igualdad de oportunidades, y todo cargado con algunos valores y algunas cosas que tienen poco de transparente respecto a las posiciones que representan. Y eso tiene que ver con una pregunta que hacías tú, que yo creo que es relevante. ¿Hacia dónde hacemos que avance el movimiento social? Y ahí, al menos mi posición, yo tengo una perspectiva de la sociedad en función de clases sociales. Yo creo que el movimiento social representa más que nada a una clase más relacionada a los trabajadores, más desvinculada del lucro o los beneficios que tiene este sistema, producto de la primacía del mercado, y yo quiero comprometerme con el avance de esa clase por sobre la otra. Yo prefiero defender los intereses de los trabajadores, los intereses de los sectores populares, por sobre los intereses de los empresarios y las élites económicas, intelectuales, políticas, del tipo que sea. Y yo tomo partido respecto de esa clase. Por lo tanto, me interesa que el movimiento estudiantil avance en la dirección en la cual yo obtenga mejores condiciones
para que esa clase pueda salir adelante, pueda obtener su desarrollo como individuo en cada una de las personas que la componen y pueda dotarse de todas las cosas que hoy día le son negadas producto del orden social imperante. Eso es interesante, porque yo estoy muy de acuerdo en algo contigo y en desacuerdo en otra cosa. Estoy muy de acuerdo en que efectivamente hoy día generalmente no se va al fondo en las discusiones, no se sinceran las posiciones y se discute con bastante poco rigor. Y eso es cierto. Hace poco yo leyendo el libro de Fernando Atria sobre educación, citaba un libro de Harry Frankfurt que se llama On Bullshit y que habla de cómo la mayoría de las discusiones hoy día se tiran argumentos que son cortinas de humo y que en realidad son para despistar al otro y defender intereses. Y eso es cierto. Pero por otro lado, en el discurso de las clases sociales, si uno es riguroso y analiza, por ejemplo, la composición de la dirigencia del movimiento estudiantil, que finalmente es la que va a tomar las decisiones, tendríamos que decir que son pequeños burgueses y que en realidad difícilmente pueden representar los intereses de la clase trabajadora. Y por otro lado, la teoría de las clases, a la cual hace alusión, es una teoría profundamente ideológica, quizá la parte más ideológica del marxismo, que suponía una suerte de espíritu común y que se encarnaba en las personas dependiendo de dónde nacieran. Y que esas personas debían actuar de cierta manera porque de lo contrario traicionaban su conciencia de clase o no la veían. Yo lo puedo justificar. ¿Cómo? Existe una relación respecto de qué posición ocupan las personas respecto a los medios de producción. Hay personas que poseen la tierra, hay personas que poseen las empresas, hay personas que se quedan con el producto de la fuerza de trabajo. Si tú produces automóviles, tú no eres dueño de los automóviles que produces. Si eres un obrero, el empleado es, y te pagan tu trabajo. Y existe una plusvalía de la cual alguien se apropia. Y ahí uno divide entonces quiénes están interesados en mantener esa plusvalía que sale de la explotación y quiénes están obligados a vender su fuerza de trabajo porque no tienen los medios para producir riqueza. Hoy día la mayoría de los teóricos marxistas abandonaron la teoría del plusvalor. De hecho, los marxistas analíticos ya ni siquiera la tocan, por considerarla justamente esotérica en realidad, indemostrable. Oye, no es vamos a es un hecho de la realidad. Aterricemos en Chile. ¿Qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha en Chile? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo soy de los que cree, y acá yo creo que... Yo sé que me decís, yo soy de la... No, yo soy de los que cree que hoy día la línea es muy difusa porque hay esta ideología tácita que se asume por osmosis, el socialismo liberal, en virtud de estos lugares comunes, cada uno tiene su verdad, no pueden poner mis convicciones, etcétera, que hace que, como es asumida acríticamente por parte de gran mayoría de los actores políticos, cuesta distinguirlo. Tú puedes fijar ciertos temas fundamentales para basar una posición respecto al orden social, vida, familia, libertad de educación, propiedad, y tú te encuentras con que en todos los referentes políticos, yo creo que con la excepción del Partido Comunista, lo cual no necesariamente habla bien de ellos por el contenido de las cosas que dice, pero al menos es más homogéneo, en que tú te encuentras que al interior de cada partido político hay la mayor diversidad de posiciones respecto a temas fundamentales para valga la redundancia, fundar una acción política. Y eso es muy llamativo. Bueno, a nuestro amigo aquí casi lo linchan por Twitter por decir que creía que el matrimonio entre hombre y mujer, lo cual da cuenta del contexto. O sea, casi lo linchan su partido, de hecho. Claro, o sea, la democracia cristiana tiene evidentemente muchas visiones sobre temas valóricos. Y yo que lo que representé fue una idea personal dentro de la democracia cristiana como militante de la ADC, que es una visión ¿No fue en representación de la ADC? ¿Fue en representación de la ADC? O sea, si uno mira los principios de la ADC, la respuesta es evidente. Que tiene razón. ¿Fue en representación de tu partido, no? Es que la democracia cristiana tiene, Pablo, muchas visiones en términos valóricos. O sea, es un partido no confesional, es un partido pluralista, por tanto, en sus militantes tiene distintas visiones. ¿Cuál es la diferencia entre pluralismo y la falta de principios puestos sobre la mesa? Una cosa es la coexistencia real, indiscutible, de distintas visiones que hay sobre el hombre y la sociedad, pero otra cosa es creer que esas visiones no pueden dialogar, no se pueden encontrar puntos comunes. Yo creo, para responder la pregunta inicial de qué es de izquierda y derecha, que por justamente el ejemplo que se dice acá, es que la línea hoy día es muy delgada. Y yo sé que Pablo tiene una posición distinta, cree que se pueden encontrarse entre ideas matrices en uno y otro. Ahí me cuesta verlo hoy día. Me cuesta ver la derecha y la izquierda y decir en qué son radicalmente distintos. Insisto, ¿cuál es el del Partido Comunista? Yo creo que la línea es muy difusa y que hace falta sincerar las posiciones para poder entender bien qué es lo que es cada uno. Yo creo que mientras no se abandone el discurso político del socialismo liberal, es muy difícil trazar una línea real. Yo creo que eso que tú planteas es muy decidor de lo que conversamos hace un rato atrás. Esta vaga profundización en los aspectos ideológicos, en las posiciones políticas que tienen los distintos actores dentro de los partidos, hace ver como que fueran algo prácticamente muy parecido. Tiene que ver también con el contexto histórico mundial. Hubo un derrumbe de cierto sistema que generaba un polo y eso generó una crisis ideológica que hizo que todos vieran en el mercado la panacea del desarrollo económico, de la justicia social, de la libertad y toda una serie de cosas que hoy día están absolutamente desmentidas, sobre todo en este país con el tema de la educación.
Y en eso pecaron muchos de los que están en la Concertación, incluso llegando a ser más neoliberales que los de derecha, y bueno, fue la ideología de la derecha porque es la que le da la legitimación social para poder mantener sus negocios, su lucro, su posición de clase. Ahora, yo creo que la izquierda y la derecha se dividen justamente en eso. La derecha y muchas personas que de una cuna más relacionada con la izquierda hicieron concesiones ideológicas muy profundas al neoliberalismo y se corrieron absolutamente en el espectro político hacia un polo que está totalmente alejado de la discusión. Te lo pregunto de otra forma. ¿Qué integra la izquierda hoy día en Chile? ¿Quiénes son los de izquierda? Porque izquierda hoy día vemos el sería, PPD que quiere girar hacia la izquierda. La izquierda hoy día sería quienes están dándose cuenta que el neoliberalismo no es la panacea, que hace falta construir una sociedad post-neoliberal en Chile, que hace falta volver a rescatar ciertas cosas que se perdieron y se entregaron al mercado, como ciertos derechos elementales, la salud y la educación, que hace falta asegurar que el sistema tenga igualdad de oportunidades, que no las da el mercado, ¿Pero quién está en la por lo tanto, izquierda? que regular. Las personas que mantienen esas posiciones que están en muchos de los partidos, cuyas direcciones están todavía secuestradas por posiciones neoliberales, pero que en la base tienen una reflexión profunda respecto de esto y están absolutamente arrepentidos del camino que han jugado. Dime una cosa, ¿cómo pueden pueden ¿por qué se produce lo siguiente? Mira, tenemos partidos viejos, políticos viejos, ¿ah? y han perdido el discurso ideológico con que comenzaron en cada una de sus actividades. Lo que pasa es que, mira, hay un problema. ¿Fue el pragmatismo que se lo fue comiendo? Las sociedades se han vuelto cada vez más complejas. Y la forma en que esa complejidad se puede coordinar, manteniendo la libertad de las personas. Y eso quedó demostrado. Y ya en los años 40 lo decían von Mises y Hayek, que son padres del liberalismo que vivimos, digamos, o que pretendemos vivir. Demostraron que esta coordinación, si no se hace a través del dinero, en realidad, que es una forma de coordinar a las personas mucho más compleja que otra, va a terminar siendo coordinada a partir de la voluntad de una persona. Por lo tanto, en autoritarismo. Todas las ideologías del siglo XX que pretendieron esquivar las operaciones a través del dinero terminaron en autoritarismo, o sea, la monetarización. Porque es imposible coordinar a las personas de forma libre sin este medio. ¿Y acaso esa es la realidad? una forma de autoritarismo? Es que ahí está el otro punto. Yo estoy de acuerdo contigo en que lo que nosotros vivimos, cuando uno dice esto es el neoliberalismo, nosotros vivimos en una sociedad que está profundamente capturada, digamos, o sea, donde hay muchos intereses que están protegidos, donde hay corporativismo en las relaciones, por ejemplo, entre el Estado y los empresarios muchas veces, y donde además muchos elementos para que el mercado efectivamente funcione y los precios reflejen lo que tienen que reflejar no están dados. O sea, por lo tanto, falta información y falta transparencia. Y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo creo dos cosas, Pablo. Quiero que lo aterricen a Chile, porque se están pegando una volada. Dos cosas aterrizadas. Pero, en todo caso, una de gracias a este programa que permite un nivel de reflexión un poco más profundo que lo que se da en otras Yo soy ocasiones. periodista y quiero que la gente lo pueda captar. Dos cosas bien concretas. La primera, en relación con lo que dice Pablo, yo creo que justamente uno de los desafíos que plantea los problemas que se están dando hoy día es que hace falta repensar el modo en que se coordinan las relaciones sociales y hasta dónde se extiende la lógica del mercado del punto de vista de su ámbito. Yo soy de los que cree una economía libre, valoro el emprendimiento, creo que tiene que ver mucho con el bien de las personas, pero de eso no se sigue necesariamente que las cosas tengan que ser como sean hoy día. Y lo segundo, más concreto aún, es que yo quiero insistir sobre el punto de por qué ¿Cuál es la lógica del mercado? Dame un segundo, Pablo, para cerrar la segunda idea. Propuesta una economía social de mercado. Dame la segunda idea, y ahí sí que entramos en eso. Yo dije que cuesta mucho distinguir la línea entre derecha e izquierda. Yo quiero poner un ejemplo concreto de cómo eso hoy día es notorio. Y es que uno piensa, supuestamente, una de las cosas propias de un gobierno de centro-derecha, al menos indiscutible, debería ser la promoción de una familia estable, resguardar el matrimonio, la familia, ya. Este gobierno ha significado en esas materias un retroceso como no significó ninguno de los gobiernos de la Concertación. O sea, tenemos un ministro de Educación... Retroceso. Pero totalmente, tenemos un ministro de Educación que en Chile estamos avanzados en esos temas. De yo la familia, de la pareja, del Yo soy de los que cree, pero matrimonio. déjame terminar para expresar la idea, yo soy de los que cree de que la sociedad y gran parte del bien común se juega en fomentar que las personas ¿Cuáles puedan son los acceder a retrocesos? familias estables. Tenemos un ministro de Educación que por la prensa atenta contra la diversidad de proyectos educativos, rechazando centralmente, por su opinión, planes de educación sexual, que el mismo ministerio licitó. Tenemos un gobierno que se la juega con el acuerdo de vida en pareja, que cualquier liberal serio reconoce, que es la antesala del, comillas, matrimonio homosexual. O sea, tenemos un gobierno... Tenemos un ministro liberal, pues. Entonces, eso da cuenta de una cuestión muy profunda, de que la división entre derecha e izquierda, uno va a temas tan fundamentales como la familia, y hoy día es muy difusa.
difusa, pero muy, muy difusa. Y eso yo creo que tiene que significar un enorme llamado de atención para aquellos que vemos en el matrimonio un bien valioso que es digno de fomentar en la sociedad, porque ahí se juegan los bienes de las personas. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa para que podamos seguir con la discusión, para no cortar la frase en la mitad. ¿Ah? Pero ahí es donde ves tú la ausencia o presencia de ideología. Contéstame después y ustedes también me contestan lo mismo. Pausa en Agenda Joven y ya estamos de vuelta. De vuelta en Agenda Joven, yo le preguntaba ejemplos concretos para poder pasarle después la palabra a Julio, sí, de la ausencia o presencia de ideología, porque yo a veces siento que hay discursos tremendamente ideologizados en el buen sentido, no es peyorativo, sino en el sentido que hay una cosmovisión presente, que tú esperas cierta postura de cierto entrevistado, en mi caso, que tú dices, mira, se va a ir por aquí. ¿Ah? Y tiene que hacer una mezcla entre la ideología y la realidad. Entonces, quiero saber si hay ausencia o presencia. No, y te voy a responder con el ejemplo que yo ponía recién. Esta situación que se da respecto a una coalición política puntual, respecto a temas de familia. Yo creo que significa, por un lado, la enorme presencia de ciertas ideologías que son justamente aquellas que promueven la llamada ideología de género y cuestiones similares. Yo creo que muestra una enorme carencia y un enorme déficit de aquellas cosmovisiones que, basadas en lo que ha constituido Occidente, la tradición judeo-cristiana occidental, tienen que ofrecer. ¿Cómo nos hacemos cargo del mundo moderno en que vivimos de un punto de vista propositivo, activo, materializando los principios que nos mueven? Yo creo que eso estamos muy al debe a aquellas personas que vemos, insisto, en el matrimonio, en la familia, un bien valioso para la sociedad. Y creo, en tercer lugar, que la respuesta de Julio al respecto, cuando me decía, ¿pero cómo? ¿Tú crees que estamos en retroceso? Da cuenta de cómo se enfrentan ideológicamente estos problemas, cuando se cree que acá hay una sola visión posible, que el gallo que cree que valora el matrimonio y quiere fomentar la familia matrimonial está chalado. Nuevamente, es una supuesta neutralidad, o sea, que hay una sola manera de ver que no es real. Dime una cosa, cuando una sociedad empieza a demandar ciertos cambios, ¿ah? Y son mayoritarios, sin caer en el colectivo, en el asambleísmo, son mayoritarios. Entonces resulta que la sociedad chilena valida eventualmente el matrimonio homosexual o no lo valida. Es que esa es la cuestión. Ya, pero espérate, no lo valida. Espérate, da lo mismo. Que los cambios siempre vienen desde élite, que son los que los promueven. No, pero espérate, la pregunta es la siguiente. Si hay una sociedad que valida determinada conducta, la sociedad completa, o no, mayoritariamente, ¿ah? ¿Por qué no es válido? Ya, pues lo que pasa es que creer que el criterio de mayoría es garantía absoluta de bien y verdad. No es garantía absoluta, es garantía pero solamente ojo que es lo más absurdo que hay, pues. Imagínate que uno dijera, hoy día el Parlamento votó por mayoría la esclavitud. ¿Por eso va a estar bien? Obvio que no. Entonces, lo que tienen que hacer las élites... Por eso es que se cae en la asamblea. Lo que tienen que hacer las élites... Déjame cerrar. No, yo no digo que esté bien, o mal, Julio. Yo creo que aquellas personas que han recibido más, desde un punto de vista solidario, comunitario en la sociedad, aquellas personas que han recibido más, tienen que hacerse cargo de la sociedad. Y cuando vemos que, como me parece a mí, la destrucción de la familia genera enormes daños desde el punto de vista sociológico, de vulnerabilidad de pobreza, afectivo, psicológico, obviamente que hay que hacerse cargo. Yo no lo hago por, comillas, imponer mis convicciones, es porque creo que la plenitud de las personas se ve beneficiada cuando hay familia estable en una sociedad. Julio. Yo voy a estar de acuerdo acá con el compañero moderador porque justamente esto habla muy mal de la calidad de nuestra democracia. Si tú piensas que son las élites las que promueven los cambios y efectivamente estás satisfecho cuando la élite se hace con las suyas y lo logra imponer, yo creo que ahí estamos en un serio problema de qué capacidad tenemos de dar cuenta a través de nuestros aparatos de gobierno, nuestro orden constitucional, de las posiciones mayoritarias. No le doy la razón a las posiciones mayoritarias por sobre las minoritarias, lo discutimos en el programa pasado, pero sí es necesario que Chile tenga un sistema que logre expresar las mayorías de las decisiones que toman. Y si esas mayorías logran tensionar al gobierno de derecha para sacarle concesiones propias de la izquierda en beneficio de las mayorías sociales que hoy día están explotadas en este país, yo lo veo con muy buenos ojos. Pero no pasa, y efectivamente no pasa, porque estamos con una democracia responsable con los temas de esta sociedad. O sea, no porque una mayoría exprese una cierta opinión, el dirigente político tiene la responsabilidad de garantizar el orden de la sociedad. En ese sentido no te puedes arrancar con visiones y posiciones que por mucho que la respalden hoy día la mayoría, o que sea un sector de la mayoría, en este caso los jóvenes, por ejemplo, que son hoy día mucho más liberales, como dirigente político a optar por esa decisión y vas a privilegiarla. Pero espérate, hay un punto importante. Uno, aclarar que, por ejemplo, la semana pasada hablamos de la tradición leninista. El leninismo siempre ha planteado que es una vanguardia, que es el partido del proletariado, entre comillas, que supuestamente lo representa, la que va a tomar las decisiones por ese proletariado en representación de él y que lo va a conducir a el socialismo.
y siempre, de hecho, es de las teorías más elitistas que existen, que es la crítica que le hace Robert Mitchell a Lenin y que nunca responden, digamos. Porque toda organización implica que va a haber personas que van a decidir por otras, cualquier tipo de organización. Eso es lo que Mitchell llamó la ley de hierro de las oligarquías. Entonces, la gracia de nosotros, creo yo, y en ese sentido estoy en algo de acuerdo con ustedes, pero no tanto, creo yo que hoy día la gracia que tenemos de vivir en una sociedad democrática y liberal es que hay distintos tipos de élites que representan intereses y perspectivas de mundo distintas y ellas pueden competir en el espacio público, ojalá con buenos argumentos, ojalá con rigor, para tratar de convencer a los demás de sus perspectivas. Y eso es algo que es muy valioso. Ya que O sea, Chile, yo no ¿cómo estoy se de da? acuerdo con un elitismo radical, al contrario, hay competencia de élites. Ese Eso es bueno. discurso de la gente Julio, es nefasto pero Julio, socialmente, pero si eso dice porque el la típica socialismo. señora Juanita, la gente de población, ¿qué elite constituyen en este país? Ya. Esa gente no tiene derecho a participar de la vida ya, política, no quiero tiene derecho a responder. participar de la toma de decisiones, Deja- no tiene que tener poder para transformar la Pablo, Pero espérate, esas personas responderle. aclarar solo un punto. El comunismo ha planteado siempre que ellos representan a esa señora Juanita, igual que todos los demás partidos, y los representan de la misma forma. Es decir, la señora Juanita tiene el mismo acceso a representación dentro del Partido Comunista que en cualquier otro partido. Y eso es importante. Y de hecho, la teoría leninista es mucho más excluyente en ese sentido de esa persona en la Mira, administración yo del conozco el programa del Partido Comunista, yo creo que un poquito mejor que tú. Y te Pues, quiero dar sí. cuenta de que nuestra tesis principal tiene que ver con una cosa que se llama revolución democrática, que pasa con El partido de George Jackson. oponer. No, George Jackson planteó esa cosa después de que de los 90 es nuestra posición, revolución democrática. ¿Qué significa eso? El neoliberalismo lo que ha hecho es restringir la democracia, porque ha cedido todo al mercado, sobre lo cual antes nosotros, como sociedad, decidíamos. Al disminuir las empresas que son estatales, al aumentar el sector privado, se disminuye la posibilidad de que los ciudadanos tengan que ver con las decisiones que son relevantes para su vida. Entonces, lo opuesto a eso, para desmantelar el neoliberalismo, es democratizar. Y a la hora de democratizar, en nuestro programa, todas las políticas nos van a ponernos nosotros como intermediarios, a decir, cabro, ustedes detrás de nosotros, que nosotros somos los que decimos por ustedes, sino que abrir espacio donde esa señora Juanita, donde esa gente que no constituye élite, a las cuales ustedes excluirían de la decisión política, tenga la posibilidad de ser parte de la política. Yo no excluiría a nadie de la decisión política. Yo lo que estoy ¿Me diciendo dejas dar ejemplos es que concretos? Ya, Ya, eso, dame 3 ejemplos. dándole educación gratuita a esa gente, para Ya. que tenga capacidad de entender la sociedad y transformarla. Segundo, abriendo la gestión municipal y descentralizando el país de manera tal que tengan peso los municipios y hacer, por ejemplo, los consejos municipales, donde están los concejales, que pueden ser mucho más populares que los diputados, decidiendo sobre temas que son de su interés. Consejos municipales que hoy día son consultivos. Y además de eso, todo lo que tenga que ver con empoderar la organización sindical y favorecer la negociación colectiva de forma tal que esos trabajadores con poca cultura, que los pobres no fueron a la universidad, que no son una élite, tengan la posibilidad de negociar de igual a igual con los empresarios y arrancarle concesiones sociales para fortalecer sus condiciones. pero de vida. ahí ¿Se no hay puede que equivocarse, llegar ojo, que a también- esos 3 cambios? Yo creo que en el discurso de Julio se nota muy ¿Se pueden muy conseguir claramente. esos 3 cambios? ¿Serían positivos tenerlos? Le Es que- pregunto a pero todos. es que lo que pasa, Pablo, es Educación que gratuita, hay que gestión municipal, hay que distinguir negociación justamente si colectiva. queremos Te puse 3. ¿Hay reflexionar. educación gratuita? Tenemos que ver qué es lo que subyace a lo que está proponiendo Julio y qué es el discurso que era Engarbola, que a mí me parece que representa una especie de falso dilema. Acá no se trata de creer que hay algunas personas que promueven la necesidad de un liderazgo político, de la autoridad, y otros que creen en la participación. Son cosas compatibles y necesarias para el bien de la sociedad. No puede existir una sociedad en armonía con cohesión social sin niveles razonables de participación de la gente, que la gente se haga cargo de la gestión, que participe según sus competencias. Entonces, ojo, que reconocer de que siempre van a haber élites que participan más en el proceso político no implica negar eso, al contrario, soy de los que cree que hace falta mucha más participación política, que el poder está demasiado concentrado. Entonces, ojo con eso. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa, que no puede dejar de haber una autoridad y personas que ejerzan liderazgo en la sociedad por los problemas de coordinación que representa y porque no se conoce otra forma de vida en comunidad. Entonces, con eso claro, le puedo responder a Julio. Educación gratuita, hay buenos argumentos para sostener que es intrínsecamente injusta a nivel de universidad. Entonces habrá que ver qué quiere decir eso, analizarlo en un medio. Es discutible. Respecto a la necesidad de los consejos municipales, puede ser. En la medida que fomente la participación, puede ser. Entonces, ojo que, nuevamente, las propuestas de Julio no salen de la nada. Surgen a partir de una visión del hombre y la sociedad y que a mí me parece que respecto al tema que estamos hablando refleja una contradicción de creer de que o es participación o es liderazgo político. Son las dos cosas. Son las dos. ¿Qué significa? Una sola cosa. A ver, aquí hay un problema que tiene que ver con que la forma más democrática que se ha concebido, y eso lo quería repetir, que se ha concebido hasta ahora de coordinar las relaciones sociales, es un sistema de precios. Porque los sistemas de precios lo que reúnen es la información del mercado, o sea, las decisiones de miles y millones de personas. Y eso es lo que finalmente, cuando no hay distorsiones graves, que yo creo que sí hay en varios casos, por ejemplo la falta de Nada más transparencia. autoritario que eso.
¿Cómo va a ser autoritario? Autoritario son las alternativas, que llega una persona y te dice, lo que en realidad la gente piensa y que yo lo represento a todos es esto, y se los vamos a imponer. Quizá ellos piensan que no piensan eso, pero en el fondo sí lo quieren, pero todavía no se dan cuenta porque están alienados. Esa sería otra explicación. ¿Qué significa, por ejemplo, y llevándola, cuando dice el PPD, vamos a girar más a la izquierda? ¿Qué creen ustedes que va a significar eso en lo concreto y en lo práctico? Velasco diría que no es clientelismo. Pero yo esperaría que eso significara el compromiso con un programa, por ejemplo, que tuviera esos 3 puntos que yo te planteé. Que si bien tú me lo trataste de contraargumentar, Matizar en virtud de los 30 segundos digamos que dispongo. justificaste el no concederlo de muchas razones, pero estarías dispuesto, creo yo, por defender el no concederlo. Y eso divide la izquierda a la derecha, íbamos al discurso anterior. ¿Qué sería una posición de derecha acá? Oponerse a la negociación colectiva, oponerse a la sindicalización, oponerse a la participación en la negociación de los trabajadores. No son sí o no, Julio, hay que ver qué es lo que trae más bien para las personas. Bueno, igual, si hay personas que muestran, vamos al caso de la educación. Justifícame que eso trae mal para las personas que haya negociación colectiva. Vamos al caso de la educación gratuita. Si la educación gratuita, como muchas personas sostienen de distintas perspectivas a nivel de universidad, genera una injusticia, obviamente que yo me puedo oponer, no por ser neoliberal, no por querer el mal para las personas, no por querer el bien de la élite, porque me interesa justamente... Mira, si tú realmente quisieras la justicia, apoyarías otra reforma tributaria. O harías justicia a través de la reforma tributaria. Pero si son planteas cosas que la que justicia se discutir. hace a través de la educación y no la reforma tributaria. Pero si son las dos cosas, o sea, es que nuevamente, ese discurso de llevar todo así o no es altamente ideológico y atenta contra la discusión racional. Pausa y ya estamos de vuelta. Agenda Joven, la voz más joven, ¿qué más vamos a decir? Vamos a entrar a política contingente nacional, vamos a entrar a Chile. Claro. Somos monos por Felipe, parece. dime una cosa. El discurso ideológico. ¿Ah? La discusión teórica no tiene que ver con la realidad de Chile. O que no es No, atingente a lo que le pasa a la gente en su casa. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. No tenemos la capacidad de discutir esto en nuestras 11 No, familiares. sí, está bien, pero lo que quiero llevar es para que... Tenemos buena educación, quizás. Es para poder conjugar las dos cosas, ¿eh? poder ensamblarlo para que no nos quede como una discusión demasiado teórica. Dijo que eran compañeros y no se ponen de acuerdo. No, compañero, ustedes, sobre todo, a veces a alguno le molesta y quiere saltar a defenderse porque es interesante lo que produce esa palabra en Chile. No, muestra cierta amistad cívica, hay que tomárselo así. Sí, yo me lo tomo así. Oye, Felipe, ¿qué se juega en los próximos procesos eleccionarios que vienen, en términos ideológicos? Me refiero. ¿Qué se va a jugar en la elección municipal y qué se va a jugar en las presidenciales? Se juega mucho, o sea, se juega el destino del país hacia un futuro próximo y hacia un futuro también más lejano, en términos de que hoy día, por ejemplo, yo siento que se ha avanzado bastante poco, en 4 años, y pretendo de que en la próxima elección eso dé un giro y se pueda profundizar en temas que hoy día afectan directamente a nuestra sociedad, como lo mencionaba Julio, el tema de la educación, que se discuta de verdad. Serían un par de elecciones de definiciones, porque generalmente uno, ¿qué es lo que ve en las elecciones? Ve propuestas o probables soluciones a problemas determinados, pero uno echa de menos de repente que te diga, mira, yo, para todo lo que no está en el programa, voy a actuar de la siguiente manera. Falta una posición ideológica del que se candidatea a lo que sea. Entonces quiero saber qué se debiera jugar el gobierno o la oposición en caso de querer permanecer en la moneda o llegar a la moneda. Hay 2 cosas que a mí me gustaría que se jugaran, independiente que quizás no están las condiciones todavía para hacerlo. Uno, a mí me gustaría que lo que se ha generado en términos de capital social, a través de la movilización del año pasado, tuviera una expresión en el tema electoral. Que el movimiento social lograra ponerse los pantalones largos y decidirse a participar en política, a disputar los espacios políticos que ha negado. Eso por una parte. Y por otra parte, a mí me gustaría, hablando de ideología, que se pudiera expresar la necesidad de combatir este discurso ideológico que hemos dicho, que niega las ideologías, que es el que plantea que el mercado regula, que la competencia asegura calidad, que el Estado es ineficiente, que usted, señora, no tiene que participar en esto porque estas son decisiones técnicas. Todo ese discurso de legitimación de la falta de democracia que hoy día tenemos y de la absoluta obsecuencia respecto a el peso del mercado en el tema de las decisiones, a mí me gustaría que lo lográramos confrontar y que buscáramos la oportunidad de derrotarlo. A eso llamaría yo a la gente a hacer las elecciones. Es medio difícil, especialmente en las municipales. Las elecciones municipales se han caracterizado históricamente por tener mucho más que ver con la confianza que tiene la comunidad más próxima en las personas. Pero dentro de esos contextos yo creo que es importante que los alcaldes hoy día traten de complejizar su función, asumiendo que muchas de las decisiones importantes están cada vez más radicadas en ámbitos municipales. Entonces, por lo tanto, la función del alcalde se vuelve cada vez más importante y deberían ser cada vez más propositivos, en el fondo. Y eso es clave. Y yo creo que un proyecto de ley también que le da
más atribuciones a los concejales, que era un poco lo que planteaba Julio, Que es al bastante Consejo razonable, Municipal, que es sí. bastante razonable. Sí, Yo creo que Estar se atento a juega eso. de la mano justamente a lo que hemos hablado acá, una manera un poco distinta de hacer las cosas en política, de explicar más los principios del juego. Uno habla mucho de si va Gorbón o no va Gorbón, Alamán, Longueira, Bachelet por ahí. Alguien hablaba la semana de la Reina Madre, que va a llegar a salvar esta embarrada que tienen en la concertación. Lo cierto es que uno no sabe muy bien qué es lo que piensan, cuáles son los proyectos país, en qué cosas se quieren poner énfasis, en ciertos temas cruciales que hoy día se discuten, cuáles son las ideas matrices. Entonces yo creo que una primera cuestión que se juega es una manera distinta de hacer política que ponga las ideas por delante y que permita agrupar, al menos progresivamente, más en torno a ideas y proyectos y menos en torno a lo que dicen las encuestas. Hoy día parece esta cuestión un concurso de popularidad y lo cierto es que si queremos mejorar las cosas en política no puede seguir así. Yo creo que esa manera de ver las cosas es muy interesante y muy necesaria, y ahí tienen mucho que decir, yo creo, y debería ser una apuesta que yo creo que deberían tomar las personas que supuestamente tienen menos expectativa de salir electas. Oye, dime una cosa, a propósito de expectativas de la electa, ¿qué te parece la incorporación del Partido Comunista, por el probable, ahí le voy a preguntar después a Julio, apoyo a Michelle Bachelet? O sea, ¿crees tú que hay que darle más espacio al Partido Comunista? O sea, yo creo que eso le repercute directamente al mundo de la concertación y particularmente al mundo de la democracia cristiana. Claro. O sea, yo creo que ahí también se juega algo interesante. ¿La democracia cristiana va a terminar de renunciar a sus principios fundacionales o va, por otro lado, a intentar salvar cierta posición que a mí no me identifica, pero que en ciertos ámbitos tiene mucho Es que dialogar práctica. con sectores de centro derecha y con sectores independientes que valoramos ciertos principios. Entonces, yo creo que ahí también, de algún modo, al menos desde el punto de vista de la idea, se juega gran parte del futuro de la DC. ¿Por Si qué acepta un pacto explícito con la democracia ¿Por qué? cristiana, ya... ¿Por qué yo Yo te creo que pregunto la los partidos DC comunistas? Porque el no ha Partido Comunista renunciado, obliga... Pero, don Pablo, yo creo que la democracia cristiana no ha renunciado a sus principios fundamentales. O sea, lo que ha hecho con el Partido Comunista han sido pactos electorales. Por eso, o sea, yo digo que si pero acuerda... que no tienen que ver si con un acuerda trasfondo ideológico. Lo que yo digo es que si Para acuerda... aclarar en ese dos ese comentarios. punto. Primero, si acuerda electoralmente ya es porque algo hay. Y en segundo lugar... ¿Cuál si- es el valor de esta distinción? Y en segundo lugar, asumiéndolo, aunque yo también coincido Ojo, con Pablo, ojo. en segundo lugar, si es que hay un programa consensuado, es que se termine de manifestar lo que la DC ha abandonado en temas de familia, sus senadores votando ¿Sabes por qué es a favor del importante aborto, lo del terapéutico? Partido O sea, Comunista? ojo. Porque el Partido Comunista es el fiel de la balanza, no me refiero electoralmente, sino que obliga a tomar ciertas posiciones, su presencia en un pacto en un pacto programático, más que un pacto electoral. O sea, si está el Partido Comunista es porque algo identificó el Partido Comunista de la concertación y viceversa. Mira, dos cositas. La primera, a mí no me gusta la discusión en términos de que se dé el espacio al Partido Comunista. Nosotros nadie nos tiene que ceder espacio. Nosotros ganamos el espacio en la legitimidad que tiene la adhesión a las demandas que nosotros planteamos. Y en ese sentido, estar hoy día siendo parte de esta discusión tiene que ver con que hemos logrado abrir ciertos temas que estaban cerrados porque hemos logrado organizarnos de manera tal de ser incidente a través del movimiento social en esos temas. Lo primero. Y lo segundo, la derecha siempre le hace una zancadilla a la democracia cristiana en este tema y la democracia cristiana cae. Y siempre cae. La derecha le dice, pero ustedes cómo van a renunciar a su defensa de la democracia y las libertades, porque estos comunistas comen guagua, son totalitarios, antidemocráticos, Fidel Castro y toda esa demonización. Es un discurso populista. Pero eso es lo que plantea la derecha cuando te plantea, ustedes van a renunciar a lo que están planteando y ustedes dicen, no, nosotros vamos a ver lo que nosotros igual, bla, 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 bla. Está reproduciendo un discurso de pasillo. No, ¿A dónde voy? ojo. ¿A dónde voy? Yo lo llamaría a no caer en esa falsa contradicción y en legitimar sus principios, pero ser objetivos de considerar que hoy día lo importante no está en cómo introducimos en Chile la discusión de Cuba, sino lo importante está en cómo construimos un programa que nos represente acá en la necesidad de Julio. avanzar en demandas sociales. Ojo, Julio, que hay un tema, hay un motivo Ahí muy está breve, la base, si no muy me breve. equivoco. Dale. De un punto de vista ideológico, cualquier persona que conozca mínimamente los orígenes de la democracia cristiana y ve sus principios, sus programas, la idea, son absolutamente incompatibles con el comunismo. Pero no hay punto de encuentro ideológico alguno. Entonces, la frase de que termina de renunciar no es un mero discurso, es una cuestión que es real. Y acá mi amigo lo sabe, por eso pone cara de complicado, porque el comunismo y la democracia cristiana no son compatibles. Por eso te digo que lo que ha existido en este tiempo han sido acuerdos electorales, de omisión principalmente, en términos de las elecciones municipales, pero no han habido compromisos vamos- ideológicos. vamos- de lugar común, pero vamos- porque si vamos- tú vayas a la base democrática de la democracia cristiana, no tenés forma de demostrar que el Partido Comunista no es tan democrático como la democracia en los términos reales. Ahora, si te ponís que si el Pero sistema mira, liberal Pablo, con el Pablo sistema mencionaba algo socialista, importante, que en el fondo, si se llegara a integrar el Partido Comunista a un programa que le permita
a la concertación o a este sector amplio, digamos, de centro izquierda gobernar, es también un poco el mezclar ambas posiciones, pero entendiendo el respeto y la cabida que tiene cada una. Es decir, pero yo quería agregar una cosa, que era, primero, yo creo que no es solo complicado para la democracia cristiana, porque el Partido Socialista y el PPD, o lo que era el PPD, o lo que se supone que era, sea lo que sea, digamos, además como una especie de empresa, ¿por qué empresa? No sé, bueno, no tengo idea. Lo voy a dejar ahí nomás. El punto es que uno puede ver que ellos son parte de un proceso de renovación intelectual de la izquierda que se produce en los 80, que tiene que ver con hacer compatible el socialismo con la democracia. Y en esa reflexión el Partido Comunista no participa y no concuerda con las conclusiones. Por lo tanto, efectivamente, ahí hay un problema intelectual, ideológico, si no quiere, que no está bien cerrado y que obviamente va a traer problemas. Estamos. Avanzamos en un programa que signifique restitución de derechos, que signifique democratización del país, que signifique cambiar la estructura económica para darle más participación al Estado, para dar igualdad de oportunidades, para dar justicia y equidad, o no avanzamos en eso. Ese es el tema que ¿Pero por qué no avanzamos en este programa que tengo que terminarlo? Y lo vamos a hacer con la gente que quiera hacerlo con nosotros. Justicia de equidad, uno habla de justicia y de equidad abstracta, estamos todos de acuerdo. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues si no basta con el eslogan para hacer política. ¿No? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esta discusión continuará en el próximo capítulo de Agenda Nacional. Gracias muchachos por haber estado con nosotros. Un gusto, ¿Qué dije, Agenda Joven o Nacional? En Agenda Joven. Así que muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto ustedes. Hay un libro que recomienda rápido. Yo recomiendo Educación para la Ciudadanía de Carlos Fernández Liria. ¿Usted? Politización y monetarización en América Latina de Carlos Cousiño y Eduardo Valenzuela. Suyo. Todos quisimos ser héroes de Sergio Mingo. Verdad, Valores, Poder de Joseph Ratzinger, Piedras de Toque para una sociedad pluralista. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo fin de semana. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Joven en CNN Chile.